Buen día, mi nombre es Jason Camilo Herrera Garzón, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 10º semestre de Administración en Salud Ocupacional. Este video es para la electiva 615 del profesor Hermes Jamil Rodríguez. La política en Colombia siempre ha sido de una influencia bastante poderosa en cuanto a los temas de orden público. Esto viene de tiempos muy atrás, hablamos de los años 1940, 1950, en la que los godos y los liberales, hoy en día liberales y otros partidos o movimientos políticos han hecho parte de la historia de nuestro país. Aunque en aquellos tiempos el reflejo de lo que denotaba la violencia en el país era por el partido que usted escogía. Si escogía a uno de los bandos, el otro se encargaba de hacerle la vida imposible, por no decir que de matarlo o de desplazarlo de su zona, de su vivienda, debido al manejo que se le daba en ese entonces, puesto que eran bastantes primitivos, o sea, se manejaban, no había derechos humanos, respeto por la vida, lo único que importaba era mi pensamiento y lo que yo hago y nada más. Entonces eso trajo muchas matanzas, violaciones de los derechos humanos y otros factores que influyeron en la política. Ya después, o las FARC, por ejemplo, las FARC querían desde un principio hacerse sentir y crear un movimiento político en el cual pudieran representar su movimiento, por así decirlo, pero de todas maneras no hubo un acuerdo, al menos no pacífico, hasta los acuerdos de paz en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko, el líder de las FARC para el proceso, en el que se empezó en el 2012 y se terminó en el 2016, por medio del cual lograron firmar la paz, gestionando y estableciendo parámetros para terminar con el conflicto armado, al menos con ese sector con ese movimiento, pues las FARC como tal, puesto que aún quedan bandas disidentes y otras bandas criminales, pero pues lo ideal es reflejar el beneficio que hubo con esta firma. Anteriormente no se podía movilizar uno por muchas partes, no se podían hacer muchas cosas, pero gracias al acuerdo que se firmó y al puesto en la política que se les dio, se pudo llegar a tener una paz más estable y al menos más generalizada en la mayoría de los sectores del país. Y en cuanto a la influencia de la política en el posconflicto, bueno, pues realmente hemos tenido bastantes opiniones diversas, aunque la mayoría de los partidos han apoyado la paz y han hecho parte en cierta forma, poco o mucho, pero han estado presentes para beneficio de ella, exceptuando el Centro Democrático, que se ha centrado en hacer notar que realmente ellos no están de acuerdo y en algún momento lanzaron un candidato presidencial con el cual establecieron que si ganaban los acuerdos de paz se terminaban, cosa que no pasó, gracias a Dios. Entonces se firmó la paz, se mantuvo el acuerdo, los diálogos y se llegó a un acuerdo el 2016. Y en el posconflicto como tal, pues realmente sí ha funcionado, porque gracias a la política, no la politiquería, gracias a la política se ha podido mantener los acuerdos, se ha podido llevar procesos de rehabilitación, de reinserción a los subversivos que hacían parte de estas bandas criminales o bueno, este grupo. Y junto con esto se mantiene y se está buscando la manera de implementar y de agregar a otros grupos armados para alentarlos a que hagan parte del cambio, de la paz. Bueno, muchas gracias y buen día.